Cuando el amor se acaba, ¿qué es lo que se debe hacer y qué responsabilidades hay que asumir? ¿Qué causales existen y cómo es el proceso de desvinculación? ¿Hay alguna diferencia si convivo o estoy dentro de un matrimonio? ¿Y qué pasa con los hijos al margen de los problemas de pareja? Quédate con nosotros, que hoy una jueza civil del Callao responderá estas y otras preguntas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una edición más del programa Diálogos Judiciales de la Corte del Callao. Tenemos en nuestros estudios a la jueza del tercer juzgado civil, doctora Valentina Urbano Valencia, con quien vamos a hablar el tema separación de hecho. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes, Oscar. Bien, vamos a ir de lleno a este tema que se ve mucho dentro de nuestra sociedad, pues prácticamente, no sé si todos los días ustedes en los juzgados ven este tema, ¿no? Los divorcios, que son muy continuos, a simple escuchar en la calle, ¿no? A veces las amistades, los amigos, siempre hablan de esos temas. Bien, doctora, quiero empezar esta entrevista para que me explique si hay alguna diferencia entre divorcio y separación de hecho. ¿Cuál sería la definición correcta? A ver, efectivamente, hay una diferencia justamente entre lo que es el divorcio y lo que es propiamente la causal de separación de hecho. El divorcio es lo general, es la disolución del vínculo matrimonial y existen 13 causales que se encuentran establecidas en el Código Civil. Una de esas causales es la causal de separación de hecho de los cónyuges. ¿Qué debe entender el usuario judicial por causal, doctora? La causal es el motivo que da razón al decaimiento del vínculo matrimonial. Puede ser, por ejemplo, por el abandono del hogar conyugal, puede ser por la causal de adulterio, que está vinculado a la infidelidad, puede ser por la causal de separación de hecho, que implica justamente que uno de los cónyuges se retiró del domicilio conyugal, entonces se da la separación. Puede ser otra causal, otro motivo, que es, por ejemplo, la imposibilidad de continuar viviendo los cónyuges dentro justamente del hogar conyugal. La causal en sí es el motivo, es la razón del conflicto que genera el decaimiento del vínculo matrimonial. Perfecto, entonces no sé si debo entenderlo yo o deben entender los usuarios, de que esto de la separación del hecho es como una pausa hasta llegar al divorcio, algo así, ¿no? Podríamos entenderlo, sí. A ver, ¿qué pasa? A ver, entendamos que cuando nos casamos del matrimonio surgen 3 deberes en esencial, que es el deber de cohabitación, el deber de fidelidad y el deber de asistencia mutua. Estos 3 deberes, el incumplimiento de estos 3 deberes van a generar justamente las causales. Por ejemplo, si yo en mi matrimonio me retiro del hogar conyugal, entonces ¿qué deber estaría incumpliendo? El deber de cohabitación, que exige que yo, mi cónyuge conjuntamente conmigo, vivamos dentro del hogar conyugal. Si yo me retiro, entonces incumplo ese deber. ¿Qué significa eso? Entonces que estoy dando razón a la separación de hecho. Me estoy separando de hecho de mi cónyuge. Entonces va a darse motivo justamente a esta causal. Puede entenderse como una pausa de repente del deber de cohabitación. Sí, puede entenderse. Siempre y cuando no se extienda en el tiempo. Por eso la norma establece plazos justamente para que esta causal de separación de hecho se pueda configurar. Correcto. ¿Qué medida debe optar una persona que decide, ¿no? Separarse, poner fin a su relación? A ver, yo siempre digo, cada caso en concreto siempre tiene sus propias peculiaridades, pero empecemos por lo más fácil a veces, que es las parejas que no han concebido hijos. Se entiende que como no han concebido hijos, es un poco más fácil, por decirlo de una manera, poner fin a este vínculo conyugal. Entonces lo que yo recomiendo siempre es conversar, ponerse de acuerdo y si ya no quieren continuar con la relación, entonces decidir por un divorcio convencional, de mutuo acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, ya no queremos continuar con el vínculo conyugal, entonces tenemos 3 opciones. Podemos ir con una demanda de divorcio a la vía judicial, ante la corte, por ejemplo, de acá de los juzgados de familia de Callao. Podemos ir a la vía notarial, presentaremos una solicitud de mutuo acuerdo para poner fin a nuestro vínculo, o podemos también ir por la vía administrativa, que es ante el municipio. Hay 3 vías justamente que tenemos
de mutuo acuerdo para disolver el vínculo conyugal. Bueno, son los menores casos. Los mayores casos generalmente hay un conflicto. Entonces, los esposos se separan, pero no deciden o no logran ponerse de acuerdo para disolver este vínculo conyugal. Entonces, puede ser que uno de ellos sí quiera. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Primero, si es que hay hijos, yo siempre aconsejo es acudir a un centro de conciliación extrajudicial para ponerse de acuerdo respecto a tenencia, régimen de visitas y alimentos de los hijos. Nos podemos poner de acuerdo en ello, sobre ello, porque yo entiendo que como de repente no funciona como esposos, pero sí puede funcionar para ponerse de acuerdo respecto a aspectos de los hijos. Entonces, solucionados los aspectos de los hijos, podemos ir entonces a la vía judicial o la vía notarial o la vía administrativa para disolver nuestro vínculo conyugal. Entiendo que como va a haber conflicto, nos vamos a ir a la vía judicial, pero ya solamente demandaremos entonces, el cónyuge o la cónyuge demandará el divorcio por la causal, pero solamente del divorcio, porque se entiende que las otras pretensiones de los hijos ya han sido solucionados en la vía extrajudicial. Claro, es como sanear, ¿no? Dejar libre el camino para después llegar a lo que es el divorcio. Efectivamente. Y viendo, bueno, ese tema que acaba de explicar usted, ¿necesariamente tiene que ser dentro de un matrimonio o puede pasar también con las personas que conviven? Si nos hacemos referencia al tema de la causal de separación de hecho, a ver, el matrimonio y las uniones de hecho tienen un fin común que es la relación de convivir justamente bajo un mismo techo, ¿no? Uno se llama el domicilio conyugal y en el otro se llama el domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, cuando uno de los cónyuges se retira del hogar, entonces ya habíamos dicho que justamente hay un tema de cese del deber de cohabitación, ¿no es cierto? Pero el matrimonio continúa. Los otros deberes de fidelidad y de asistencia mutua continúan vigentes. Esos deberes no van a extinguirse hasta que haya el divorcio. En cambio, en la unión de hecho no. En la unión de hecho, si uno de los convivientes se retira del hogar convivencial, entonces se da por terminada esa unión de convivencia. ¿Por qué? Porque la ley exige un constante estado de posesión de esta unión, que significa que la convivencia, la unión de hecho, tiene que ser de manera permanente e ininterrumpida. Basta con que uno de los convivientes se retire del hogar de convivencia para que se dé por terminada esa unión de hecho. Bien, doctora, apelando a su experiencia en el trabajo diario que usted realiza, ¿podría quizás compartirnos algunas cifras o algún aproximado de la cantidad de procesos que se ven relacionados a separación de hecho? Y asimismo quizás darnos alguna causística. A ver, en tema de estadísticas hay una data la cual todos podemos acceder, que es la publicada por registros públicos, que es la data que ellos publicitan respecto a las sentencias de divorcio que se encuentran inscritas justamente en el registro personal. Y hay otra data también que se encuentra justamente publicitada por RENIEC, porque es por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La data del año pasado, del año 2023, registra un promedio de 5.400 sentencias de divorcio en Lima y Callao, de los cuales el promedio de sentencias inscritas del Callao corresponden aproximadamente a 1.400 sentencias. A este año, la data ha registrado hasta el mes de agosto, hay un promedio de 3.415 sentencias a nivel de Lima y Callao. Bueno, y esta data también nos permite evidenciar que desde el año 2019 ha incrementado el registro de sentencias de divorcio inscritas. Y permite justamente también observar y apreciar de que desde ese año hasta la fecha, lo que antes era 2 divorcios por cada 100 matrimonios, ahora es elevado a 7. Significa que la tasa de estadística se ha triplicado, lo cual permite también apreciar de que hay una mayor, de repente, facilidad para acceder justamente al divorcio. Y yo creo que sí, por esas otras 2 vías, que es aparte de la judicial, que es la vía notarial y que es la vía administrativa, que de alguna manera es un poco más célere, más rápido, ¿no? Bien, doctora, hemos recibido nuestro WhatsApp una consulta del público. A ver, la podemos observar aquí en la pantalla, sin embargo, se la voy a transmitir.
Nos preguntan, ¿puedo divorciarme o separarme de hecho si mi cónyuge no está de acuerdo? Claro que sí. A ver, regresemos al tema de las causales, ¿no? Dije que eran 13, efectivamente, en el Código Civil. Una es, de esas 13, una es la de mutuo acuerdo y las otras 12 son por causales. Las causales que implican justamente los dos tipos de divorcio que reconoce la normativa, que es el divorcio sanción y el divorcio remedio. En el divorcio sanción se entiende que hay un cónyuge culpable y hay un cónyuge inocente. Se llama culpable aquel que incumplió con los deberes del matrimonio. Si uno es cónyuge culpable, no puede invocar la causal. Solamente podrá invocar la causal el cónyuge inocente, porque la norma prohíbe invocar una causal por hecho propio. La única forma justamente en la cual que puedes utilizar el cónyuge, puede, por llamarlo de una manera, responsable del decaimiento del vínculo matrimonial, es el divorcio por la causal de separación de hecho. Este divorcio tiene una naturaleza mixta. No es propiamente un divorcio remedio, pero también se dice que es un divorcio sanción propiamente. ¿Por qué? Porque también va a establecer una indemnización para el cónyuge más perjudicado. En este caso, aquel que quiera divorciarse y vea justamente imposibilitado ello porque el otro cónyuge no accede al mutuo acuerdo, entonces puede usar esta causal de divorcio por separación de hecho, en la cual cualquiera de ellos puede justamente acudir al Poder Judicial, presentar su demanda por la causal de separación de hecho, pero tiene que acreditar, a ver, el plazo, que son de 2 años cuando no hay hijos o los hijos concebidos del matrimonio ya son mayores de edad, o 2 años de separación de hecho cuando no han concebido hijos. Bien, y la persona que ya decidió realizar este tipo de proceso, ¿qué es lo que debe hacer primero? ¿Venir aquí a la Corte del Callao? Estamos hablando, ¿no? En nuestra provincia constitucional, tiene que venir ir a qué juzgados, buscar a quién para poder empezar con estos trámites, ¿no? Y qué procesos, cómo debe iniciar el proceso. A ver, un proceso de divorcio, primero va a tener que acudir un abogado, porque la demanda está sujeta a defensa cautiva, significa de que de todas maneras hay que acudir a una defensa técnica. ¿Abogados de oficio no ven esto? No, no. Va a tener que acudir a un abogado privado, exponerle los hechos de la ruptura del matrimonio, que pueden ser bajo cualquiera de estas causales que hemos conversado, ¿no? Las 12 o 13 causales que establece el Código Civil. Luego, me imagino, su abogado lo asesorará, le dirá, por ejemplo, si es un divorcio por la causal de abandono injustificado del hogar, por 2 años, ¿no? Tendrá que justamente que presentar todas estas pruebas que acrediten justamente que uno de los cónyuges, que el cónyuge se retiró del hogar, se asentó una denuncia, a juntar todos los medios probatorios que acrediten la causal que se va a invocar para disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Se presentará la demanda del poder dentro de la mesa de partes de la Corte, va dirigido a los juzgados de familia. Tras ello, uno cuando ya lo recibe el juez de familia, evaluará justamente si cumple con los requisitos del Código Procesal Civil 424 y 425 del Código Procesal Civil, más los requisitos pertinentes que establece el Código Civil. Se admitirá la demanda y se correrá traslado, se notificará al otro cónyuge demandado para que él pueda contestar y hacer uso también de su derecho de defensa, ¿no? Tras ello, entonces, ya genera todo el proceso, que es, a ver, si el auto de sanamiento, puntos controvertidos, después vendrá una audiencia en la cual el juez de familia escuchará a ambos cónyuges y tras ello se emitirá la sentencia que corresponda. Si es que se ha aprobado la causal, será una sentencia fundada, ¿no es cierto?, que podrá ser apelada por el otro cónyuge demandado. Puede ser que el cónyuge demandado no apele, pero de todas maneras esta sentencia, si fue declarada fundada, va a subir en consulta a la sala superior, para que el órgano superior pueda revisar si el proceso se llevó con la regularidad del debido proceso. En la primera instancia, un aproximado de tiempo que dura el desarrollo del proceso. A ver, difiere por las causales, porque las complejidades de las causales son distintas, ¿no? Un proceso a veces de adulterio es mucho más complejo que, por ejemplo, un proceso de causal de separación de hecho.
un promedio, diría yo, está, podemos decirle, de 12 a 16 meses aproximadamente, ¿no? Por eso, nuevamente, yo siempre recomiendo invocar, que es la causal, para mí, la más fácil, que es la causal de separación de hecho. ¿Por qué? Porque son tres requisitos. Son tres requisitos para acreditar. Uno, que uno de los cónyuges se haya retirado ya del hogar conyugal. Entonces, eso lo podemos acreditar, por ejemplo, con una denuncia policial. Podemos acreditarlo también con las fichas de inscripción de RENIEC, cual se evidencia ya cada quien comparte un domicilio distinto, ¿no? Tiene un domicilio distinto. Eso es una. Acreditar los plazos, ¿no es cierto? 2 años en caso no tengan hijos, o sea, mayores de edad, y 4 años en caso tengan hijos menores de edad. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es que se advierta de que ya los cónyuges no quieren continuar con el vínculo matrimonial. Puede pasar que en la práctica justamente ya uno de ellos tiene otra relación y el otro también, entonces será fácil advertir justamente de que ya esos tres requisitos de la separación, del divorcio por separación de hecho, está acreditado y saldrá mucho más fácil una decisión final en procura de disolver el matrimonio. Bien, ¿y hay que tener algún tiempo de matrimonio o convivencia para poder iniciar este proceso? A ver, la norma, el artículo 333 del Código Civil, establece, para el caso del divorcio por mutuo acuerdo, establece de que 2 años tiene que haber transcurrido desde la celebración del matrimonio civil, para el caso del mutuo acuerdo. Y para el caso del divorcio por la causal de separación de hecho, como ya lo mencioné hace un momento, vamos nuevamente a repetirlo para que quede bastante claro, 2 años cuando no hay hijos dentro del matrimonio, o ya sean mayores de edad, y 4 años tiene que haber transcurrido cuando todavía los hijos son pequeños y aún no han alcanzado la mayoría de edad. Bien, doctora, ¿se puede pedir indemnización a la pareja por un tema de infidelidad? A ver, volvamos nuevamente justamente a lo que hace un momento habíamos conversado, que es el tema del divorcio-sanción. En el divorcio-sanción hay un cónyuge inocente y hay un cónyuge culpable. El cónyuge inocente cumplió con sus 3 deberes del matrimonio: cohabitación, fidelidad y asistencia mutua. Entonces, tiene derecho a recibir una indemnización justamente de parte del cónyuge culpable que no cumplió con sus deberes del matrimonio. Entonces, sí aplica, ¿verdad? ¿Qué sucede con los hijos tras el divorcio por la causal de hecho, doctora? Bien, volvamos nuevamente, ¿no? Todo siempre está interrelacionado en el divorcio, en todas las causales. ¿Qué pasa con los hijos? Nuevamente, si no hay conciliación extrajudicial, que es lo recomendable, siempre recomiendo eso. Es mucho más fácil ponernos de acuerdo sobre nuestros hijos porque siempre queremos ser los mejores de los padres para con ellos. Entonces, si no hay una conciliación extrajudicial en el cual hayamos los padres o los cónyuges hayan convenido respecto a tenencia, régimen de visitas y pensión alimenticia de sus hijos, entonces si eso no fue acordado de manera extrajudicial a través de un proceso de conciliación, va a tener que ser incorporado como pretensión acumulada a la pretensión de divorcio. Y será entonces el juez de familia quien va a determinar si corresponde una tenencia exclusiva o una tenencia compartida, cuál será el régimen de visitas para los hijos para que en caso uno de los padres no ejerza la tenencia, y cuál será la pensión alimenticia que corresponda al hijo menor de edad. Bien, bueno, doctora, prácticamente nos ha dado bastante información respecto a este tema, con cada pregunta que le hemos hecho, pero siempre es importante y le pedimos a los magistrados que puedan dar una palabra a los usuarios de justicia, ¿no? Y así también quizás el compromiso de su juzgado, que se encuentra aquí en la Corte del Callao. En este momento yo le pido por favor que pueda dirigirse a ellos, a la cámara, para poder darle el mensaje. A ver, mi mensaje es en el tema de divorcio. Nuevamente yo reitero, es tratar de poner siempre, llegar a un acuerdo. La mejor punto final para el matrimonio es
conversar, ponernos de acuerdo y tratar justamente de disolver la relación conyugal de la mejor manera. Y la mejor manera es a través justamente del divorcio por separación convencional, ¿no? En el cual ambos cónyuges vamos a decidir a poner punto final a nuestro conflicto y poder de una vez cada quien ser libre justamente para continuar nuestras vidas. De no ser posible ello y tener hijos, acudamos entonces también a la conciliación extrajudicial para poner justamente pautas respecto a la tenencia, al régimen de visitas, a la pensión alimenticia de nuestros niños. Y siempre, y si en el caso el conflicto aún permanece, una buena demanda con un buen abogado, con los requisitos justamente que exige la ley, y sé que ese proceso va a continuar de manera idónea hasta poder obtener una sentencia en la cual se resuelva el conflicto puesto al juez o jueza de familia. Muchas gracias, doctora. Bien, estuvo con nosotros la doctora Valentina Urbano Valencia, juez del tercer juzgado civil de la Corte de Callacuanaya. Vamos a estar hablando sobre otros temas próximamente. Y bueno, nosotros también agradecerles por su sintonía y será hasta una próxima edición. Muchas gracias, muy buenas tardes.